Dicen que la historia ya fue contada, que todo sobre Escobar está en los libros, en las series o en los documentos desclasificados. Pero hay cosas que nunca llegaron a la pantalla, secretos tan oscuros que ni sus sicarios más cercanos se atrevieron a repetir en voz alta, porque saber demasiado en ese mundo era una sentencia de muerte. Esta no es la historia que te contaron. Es la historia que alguien intentó esconder. Un pacto con el gobierno antes de su entrega. La traición de un amigo íntimo que aún está vivo. Y una grabación, la última, que podría cambiar todo lo que crees saber sobre su muerte. Prepárate, porque estás a punto de conocer los secretos mejor guardados de Pablo Escobar. Y te aseguro algo. Cuando termine este video, no vas a volver a mirar su historia de la misma manera. Antes de la catedral, antes del bombardeo de Medellín, hubo una reunión a puerta cerrada. Una reunión que hoy casi nadie menciona. Pero en esa sala no estaban sicarios ni abogados, estaban ministros. Y en la cabecera, el único hombre que no temía a nadie, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Colombia estaba al borde del colapso. Las bombas no paraban, los asesinatos eran diarios y la extradición a Estados Unidos era inminente. Fue entonces cuando Escobar propuso un trato a su manera. Él entregaría armas, información y hasta a algunos narcos rivales a cambio de una promesa. Nada de cárceles normales, nada de extradición y ningún intento del gobierno de engañarlo. El trato fue aceptado. No quedó firmado en papel, pero sí en miedo. La catedral, esa prisión de lujo que construyó con sus propias manos, fue parte de ese pacto invisible. Desde allí manejó su imperio y desde allí humilló al Estado, hasta que la prensa internacional empezó a sospechar y el pacto empezó a resquebrajarse. Pero durante casi 2 años, el hombre más buscado del mundo vivió en una mansión vigilada por guardias que él mismo elegía. Y todo con la bendición silenciosa del gobierno. En el mundo de Escobar, la lealtad se pagaba con sangre y la traición con algo peor. Pero hay un nombre que pocos se atreven a pronunciar. Era su hombre de confianza. Comía con él, cuidaba a su familia y sabía todo, demasiado. Su apodo en la calle era El Turco, un sicario silencioso, frío, letal y profundamente herido. Escobar había mandado a ejecutar a su primo, acusándolo de traición sin pruebas. Desde ese día, El Turco cambió. Ya no sonreía, ya no lo miraba a los ojos. Un día desapareció sin aviso, y 2 semanas después, la DEA encontró una pista que no esperaba. Un mapa, un radio de frecuencia y un código de voz filtrado. Todos llevaban al escondite de Escobar. Nunca se confirmó quién entregó la información, pero un oficial estadounidense aseguró que fue alguien muy, muy cercano. Desde entonces, nadie volvió a ver a El Turco, ni muerto ni vivo. Lo protegieron, lo eliminaron, fue un peón usado por otros para llegar a Escobar. Lo cierto es que, para derribar a un monstruo como Escobar, hace falta alguien que alguna vez fue su sombra, y ese fue él. Mientras todos buscaban las mansiones, las caletas y los aviones cargados, Escobar jugaba en otro nivel. En las montañas de Antioquia, entre árboles tan espesos como el silencio, mandó a excavar un túnel subterráneo. No era una bodega cualquiera. Allí, en esa oscuridad húmeda, construyó uno de sus laboratorios más seguros. Lo llamaban la Cueva del Diablo. Y no por casualidad. Tenía paredes reforzadas, pasillos sin salida para confundir intrusos, y un sistema de ventilación escondido entre las rocas. Los químicos vivían allí por turnos, sin contacto con el exterior, sin celulares, sin relojes.
Solo sabían lo que necesitaban para sobrevivir y para producir. Cuentan que ese lugar nunca fue allanado. Nunca fue localizado por satélites, ni siquiera por sus enemigos. Cuando Escobar cayó, uno de los pocos sobrevivientes confesó su existencia, pero jamás reveló su ubicación. Aún hoy, hay quienes aseguran que la cueva sigue intacta, abandonada, pero con rastros de una maquinaria que nunca debió existir. Y mientras todos miraban hacia los techos, el verdadero poder de Escobar estaba bajo tierra. 2 de diciembre de 1993, 11:30 de la mañana. Una llamada entra a una casa de seguridad en Medellín. Del otro lado, la voz ya se escuchaba agotada. Era Pablo Escobar, llamando a su hijo. En la grabación filtrada años después, se oye cómo le pregunta por su bienestar. Cómo intenta sonar fuerte, pero no lo logra. En ese audio no hay amenazas, no hay rabia. Solo un hombre que sabe que está llegando al final. Dice: «Cuídate mucho, mi hijo, y dile a tu mamá que la amo. Tal vez no vuelva a llamar». Esa fue la última vez que alguien cercano lo escuchó con vida. Minutos después, un grupo de inteligencia localizó la señal y rodeó el barrio. Escobar intentó escapar por los techos, pero no llegó lejos. Lo que pocos saben es que esa llamada no fue casual. Fue un error, o quizás un sacrificio. Algunos creen que sabía lo que venía y simplemente se rindió. Otros dicen que fue una trampa, que alguien filtró la frecuencia de forma intencional. Pero hay una verdad innegable. Esa grabación, esa voz quebrada, es lo más humano que se ha escuchado de Escobar. Y es también la despedida que nadie esperaba, del hombre más temido de América. Esto es Crimen Animado. Subo mini documentales sobre criminales reales. Todas las semanas. Historias oscuras, traiciones reales, que parecen películas pero fueron verdad. Suscríbete y no te pierdas lo que viene. Ahora sigamos con el video. Durante años, Pablo Escobar hizo algo que pocos narcos se atrevían a hacer: enterrar su propia fortuna. Miles de millones en efectivo, metidos en bidones, maletas y cajas selladas bajo la tierra colombiana. Muchos de esos lugares fueron encontrados por campesinos o por el gobierno, pero otros nunca salieron a la luz. Y es que había una razón para eso. Cada vez que alguien encontraba un tesoro de Escobar, no tardaba mucho en aparecer la desgracia. Muertes extrañas, accidentes, amenazas silenciosas. Algunos hablaban de maldición, otros de advertencia. Una de las historias más inquietantes es la de un exmilitar retirado que encontró una caleta con $4 millones. Pocos días después, su esposa desapareció y su casa apareció quemada en medio de la noche. Él nunca habló del tema, solo dijo una frase en televisión local: «Ese dinero no era mío, y lo supe demasiado tarde». Hasta el día de hoy, hay mapas dibujados a mano, anotaciones en servilletas y rumores de entierros secretos en todo el país. Pero casi nadie los busca, y los que lo hacen no suelen volver a contarlo, porque el dinero de Escobar no solo está escondido, está maldito. Pablo Escobar fue más que un criminal, fue un símbolo de poder absoluto, pero también de miedo sin límites. Lo rodeaban millones, pero terminó solo, en un techo, con un revólver y una llamada sin respuesta. Y aún así, su sombra sigue viva, no por las series, ni por los libros, sino por los secretos que dejó atrás, sin cerrar. Porque los verdaderos imperios no caen con disparos, caen cuando alguien se atreve a contar la verdad. Y tú acabas de escuchar la parte de la historia que nunca quisieron que supieras.